Muy buenos días, mi nombre es Natalia Clarisa Carreco Jiménez, soy médico residente de tercer año de anestesiología de la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El día de hoy voy a hablar de evaluación preoperatoria. Entonces he querido tocar este tema con ustedes para explicarles un poco de qué se trata la anestesiología, ya que es un tema bastante importante que muy poca población conoce acerca de qué se trata la anestesiología. Entonces, un ratito, he creído conveniente dar a conocer cuáles son los beneficios de la evaluación preanestésica, establecer la necesidad y las condiciones para realizarla en nuestro quehacer clínico habitual, ya que, por ejemplo, vamos a comenzar aquí, lo voy a explicar para que me puedan entender todos ustedes. Como dice acá, la evaluación preanestésica es un proceso de evaluación y estudio que precede la administración de la anestesia tanto para procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos. ¿Cómo así? Cuando, por ejemplo, un paciente llega al hospital, ya sea, eh, por ejemplo, los pacientes que comúnmente llegan a la emergencia son pacientes por apendicitis o cesárea, supongamos, ¿no? Supongamos que llega un paciente por una apendicitis y que el pacientito tenga que ser operado. Entonces, eh, antes de que el paciente sea operado bien, por ejemplo, diagnosticado, hacen todos los exámenes habidos y por haber, el paciente tiene que pasar por una evaluación por el anestesiólogo. Entonces el cirujano dice, sí, tiene que operarse, viene el anestesiólogo y le hace una serie de preguntas, desde su nombre, desde la edad, el cuánto pesa, cuánto mide, le pregunta si ha tenido, si sufre alguna enfermedad como hipertensión, como diabetes, si el paciente eh, toma alguna medicina, si en ese momento tiene, si está resfriado, si tiene fiebre, si es que, por ejemplo, ha comido, es muy importante si ha comido o no, porque también de acuerdo a eso se tiene que manejar la anestesia, o cualquier otra enfermedad que tenga. Pues todo eso que estamos que preguntamos al pacientito, todo eso se copia en la hojita que ustedes ven aquí en la pantalla. Esta hojita va a ser la estructura o como la ven, es diferente dependiendo a qué hospitales ustedes se acerquen. De igual, por ejemplo, si es que la paciente estuviera embarazada, también se le pregunta el número de partos, si es que el anterior parto fue por cesárea o parto natural, si hubo alguna complicación al nacer, tanto con el bebito o con la mamá, ¿no es cierto? O, por ejemplo, si es que el paciente tiene alguna prótesis dental, todo lo que crea necesario en ese momento, preguntarlo, todo va a ir consignado o se le va a anotar en la hojita anestésica. ¿Por qué? Porque todos los datos que uno pueda brindarle de manera oportuna o que sean convenientes al médico, todo eso va a permitir poder elaborar el mejor plan para la anestesia y brindarle de manera adecuada al paciente. Una vez que hemos copiado todito los datos del paciente en esa hojita, entonces el anestesiólogo va a poder decidir qué anestesia le va a dar al paciente, ya sea general o una anestesia regional. Hay varios tipos de anestesia que uno le puede brindar al paciente, pero me voy a enfocar en esas dos para que ustedes me puedan comprender. Bien, cuando hablamos de anestesia general, según esta definición, es un estado reversible de pérdida de la conciencia inducida por fármacos. Me explico. Eh, Al hablar de anestesia general, como pude plasmar aquí en estas imágenes, hablamos que puede ser por vía inhalatoria. Como podemos observar en la primera imagen, por vía inhalatoria, observamos al paciente colocado una mascarita en el rostro. Entonces, a través de la máquina, esta mascarita, hay un corrugado que se llama esto como que vemos acá, esto verde, y hay un gas que normalmente se dice que tiene olor a manzanita, y ese gas el paciente lo va a respirar y se va a quedar dormido. Caso contrario, se le puede colocar una vía endovenosa, como vemos acá en el sistema, por ahí se puede quedar dormido de igual manera. Dependiendo del procedimiento que se le vaya a realizar, dependiendo de la cirugía, de lo que se ha conversado con el cirujano, podemos ver acá en las imágenes de abajo que si la cirugía es muy larga, el procedimiento es muy complicado y se requiere ya de una anestesia mucho más avanzada, por así llamarlo, el paciente va a tener que ser dormido en términos
más comprensibles, como se observa acá. ¿Qué hacemos? Al paciente se le coloca, como se observa en esta imagen, por ahí se le pasan medicamentos anestésicos por la vena, el paciente automáticamente va a entrar en un plano anestésico profundo, se va a dormir, él no va a sentir nada, no va a recordar nada, va a estar relajado completamente, con un instrumento especial llamado laringoscopio, va a introducirse por su boquita y el tubo del anestesiólogo va a ser introducido, va a pasar por su tráquea y va a ser intubado el paciente. Una vez que esté el tubo en vía aérea, este tubo va a ser conectado acá con el corrugado y una vez que está conectado con el corrugado, ya está apto para el ventilador mecánico y este ventilador mecánico va a hacer que ventile al paciente por él mientras él está dormido, mientras él está dormido y ya una vez que termina recién la cirugía, termina la anestesia y el paciente vuelve a respirar por él mismo. Dependiendo dependiendo de lo que haya sido la cirugía, o bien este paciente eh, queda en recuperación por el máximo de unas 2 horas, si es que la cirugía ha demorado poquito, si es que la cirugía ha demorado más de muchas horas o el paciente ha sangrado mucho, puede quedarse en recuperación hasta el día siguiente por más de 24 horas. Luego, el otro tipo de anestesia es la anestesia regional. La anestesia regional, como podemos observar, es un conjunto de varias técnicas anestésicas que permiten la inducción de insensibilidad en una zona del cuerpo de forma controlada y reversible. ¿Cómo lo podemos explicar? Ya, lo podemos explicar, por ejemplo, con el ejemplo más común. En el hospital suelen venir comúnmente las gestantes. Las gestantes suelen ir muy bien con lo que es la anestesia regional. Entonces, podemos observar que la anestesia regional, normalmente el pacientito va a ir se puede ir o bien sentadito o bien cúbito lateral. ¿Cómo hacemos para que puedan comprender? Eh, a la paciente, si está sentadita, se le pide, como está en la imagen, que se incline un poquito o como se ponga como si fuera la espalda de un gatito. ¿Para qué? Para que las vértebras, si pueden observar acá en mi mano, las vértebras van a ser así como estos, como imaginemos que estas son las vértebras y este va a ser el espacio intervertebral. Entonces, aquí, este es el espacio intervertebral, en este espacio, acá se va a colocar la agujita. Entonces, aquí se coloca la agujita y lo que va a ocurrir es que lo único que van a sentir es el rinconcito y una vez que se ha administrado la anestesia, lo único que se va a dormir de la cintura hacia abajo. ¿Ok? Entonces, independientemente de la situación clínica del paciente, de qué tanto colabora el paciente, o bien puede estar sentada la paciente o de costado, o como se dice en términos médicos, en decúbito lateral. Si la paciente está gestando, lo ideal es que sea un decúbito lateral izquierdo, porque así permite que esté llenando mejor el bebé. Hoy en día, con el avance de la ciencia, podemos observar que, supongamos que el paciente tenga una operación del miembro superior derecho, o sea, el bracito derecho, se puede hacer bloqueos nerviosos, como se ve acá con el guía del ecógrafo, así como a la gestante le hacen una ecografía en la barriguita, también se hace ecografía acá en el bracito para verlo cuando está el nervio, se aplica anestésico y normalmente se bloquea, evitando así dormirlo, o sea, anestesia general, y con eso normalmente se puede operar al paciente. Eso es tanto la anestesia general como la anestesia regional. Bien. Entonces, en el momento de la evaluación, es importante que la evaluación preanestésica se haga con un tiempo suficiente. La literatura refiere, cuando habla de tiempo suficiente, que una cirugía, cuando es programada, idealmente tiene que hacerse con un tiempo con anterioridad, con unos días antes. ¿Por qué? Porque el paciente, que es una cirugía programada o una cirugía electiva, tiene que hacerse con las condiciones ideales u óptimas que entra a sala de operaciones, a diferencia de una cirugía de emergencia, pues que el paciente pues entra pues con lo que hay,
Tiene que hacer una adecuada historia clínica, un examen clínico completo, de buena calidad, y pues corroborar con los exámenes de laboratorio y no pedir por pedir, ¿no es cierto? El examen físico, como dije, tiene que haber un ambiente protegido, respetando siempre la identidad del paciente, preguntándole, como dije, las enfermedades, los tratamientos. Para nosotros hacer bastante hincapié de la evaluación de la vía aérea, tanto pulmonar como cardíaca. Para nosotros los anestesiólogos es muy importante valorar la vía aérea porque ahí manipulamos bastante, ventilamos todo lo que es la boca, sus dientecitos como están, el cuellito, que no tengan nada extraño como decir que no falten dientecitos, si son muy gorditos, el cuellito, todo eso es muy importante para nosotros. También para nosotros es importante clasificarlos, una clasificación que se llama ELASA, que es solamente para que, lo puse para que puedan comprender que también valoramos la gravedad. Hay pacientes que se clasifican de 1 al 6. 1, los pacientes que son sanos, y 6, los pacientes con muerte cerebral. ¿Por qué lo puse? Pacientes o familiares que llegan y dicen, doctora, mi paciente tiene que ser operado sí o sí. Pero ¿por qué va a ser operado sí o sí? Si hay pacientes que llegan y están prácticamente moribundos, ¿por qué vamos a operar a un paciente que prácticamente se está muriendo cuando bien el paciente puede darle calidad de vida en su casa? ¿Por qué someterlo a un riesgo innecesario al paciente o algo tan cruento o tan feo cuando el paciente puede estar en su casa tranquilamente y dándole calidad de vida? Entonces, como dije, le podemos hacer examen de laboratorio como hemograma, porque hay cirugías que son bastante sangrantes. Entonces, lo recomendable es siempre tener un hemograma eh, como base, dependiendo del paciente, para ver cuánto de hemoglobina tiene, lo ideal de un paciente, para ver cuánto tiene de plaquetas, ¿no es cierto? Como mínimo. La glicemia, porque muchos pacientes, o sea, una de las patologías más frecuentes encontradas son los diabéticos, y normalmente los diabéticos no están controlados. De coagulación, siempre y cuando el paciente lo amerite, para ver el riesgo de sangrado. El test de embarazo, siempre y cuando haya sospecha, sobre todo en población joven, sobre todo si es que está gestando sí o sí, pedirle sería bueno una ecografía, porque dependiendo de la gestante, para ver en qué trimestre está y dependiendo de eso, hacer un adecuado plan anestésico. El siempre y cuando tengan comorbilidades. Cuando son cirugías electivas, el EKG sí entran con RQ. Si son de emergencias, idealmente no. Cardiograma si es que lo amerita, si es que el paciente tiene alguna comorbilidad. Radiografía de tórax. Ahora por pandemia, los pacientes normalmente entran con su radiografía de tórax. En caso de que fuera por emergencia, normalmente de tórax, pero si tuviera alguna comorbilidad, alguna patología y si va a ser sometido a anestesia general, idealmente deberían entrar con una radiografía de tórax como mínimo. Y el examen de orina también sería muy bueno pedirle, sobre todo en aquellas pacientes que van a ser sometidas a cirugías ginecológicas, urológicas, una infección urinaria que tengan como que pueda agravar o como comorbilidad en caso de cirugías electivas. No siempre se solicita. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles pueden ser las conclusiones de esta presentación? Que la evasión preanestésica permite mejorar el estado del paciente previo al procedimiento. Asimismo, minimizan y optimizan los resultados, evitando así los retrasos o cancelaciones de procedimientos. También evita la realización de pruebas e interconsultas innecesarias y una sobrecarga económica para el sistema de salud. Entonces, la anestesia no solamente, como dice la población en general, es dormir al paciente, no es así. La anestesia es estar antes, durante la evaluación del paciente, es estar durante el acto anestésico y es estar después de la anestesia, porque después de la anestesia es despertar a tu paciente hemodinámicamente estable, mejor dicho, en buenas condiciones, que el paciente recupere poco a poco sus funciones vitales sin dolor y que llegue a la sala de recuperaciones bien a tu paciente, adecuado monitoreo de que todo esté saliendo muy bien y tú seguirlo a tu paciente. Y sobre todo, tener en cuenta de que sin anestesia, pues no hay cirugía. Y como se dice actualmente, eh, como encontré una frase que me gustó mucho, que lo mejor de la vida moderna, pues es la anestesia. Y que espero pues con este poco que he podido darles, me hayan podido comprender de lo mucho que es la anestesia, pero en pocas palabras puedo decirle pues que dar anestesia es un arte, que no todos los pacientes
es lo mismo, que para todos los pacientes el mismo tipo de anestesia, que hay pacientes que requieren un tipo de anestesia, otros pacientes otro tipo de anestesia y que, en pocas palabras, no todos responden igual y para cada uno varía. Y eso sería. Muchísimas gracias.